Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia Pura. Iglesia del Señor, la bendición más grande que tiene el pueblo de Dios es tener la palabra de Dios expresada de una manera franca y realmente coherente con todo lo que es el bien, con todo lo que es la gracia de Dios en sentido general. Y esa bendición debemos apreciarla al máximo, con la seguridad de que el reino de las tinieblas podrá quitarnos muchas cosas y entorpecer otras tantas, pero jamás nos podrá quitar la esencia de la palabra de Dios. Satanás, los demonios y las malicias espirituales no podrán impedir nunca, a menos que nosotros no se lo facilitemos. Satanás no podrá nunca impedir que los ríos de agua viva de Dios pasen por nuestras vidas y que nosotros seamos victoriosos en Dios a pesar de todo. A veces tenemos que admitir con cierta pena el hecho de nuestra propensión al mal y cómo somos tentados y cómo muchas veces cedemos a la tentación. Es verdad. Y muchas veces también, cuando evaluamos nuestra propia situación y la situación de los demás, el comportamiento de los demás y el comportamiento nuestro, nos sentimos un tanto decepcionados, pensando que los demás y nosotros mismos tenemos debilidades y no siempre actuamos en la verdadera consonancia de lo que es la palabra de Dios, pero aún así, no tratando de justificar nuestras debilidades, el pueblo de Dios es lo más valioso que hay en el mundo. Y lo más importante, hermano amado, hermana amada, que hay en el mundo es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios expresa el alto sentido de la esencia de la gracia de Dios en sentido general, y porque a través de ella podemos tener la orientación franca de cuál es la voluntad de Dios, lo que a fin de cuentas los más beneficiados somos nosotros, porque Dios es Dios, pero nosotros dependemos de Dios. Y de una forma u otra, a través de la guianza del Espíritu Santo y de la revelación franca de la voluntad de Dios para nosotros, a título personal, en lo intrínseco, en lo más profundo nuestro, en el alma, en el espíritu, a fin de cuentas, tenemos que darle muchas gracias a Dios, porque
Como dijera el salmista hace mucho tiempo, Él conoce nuestra condición. Y se acuerda que somos polvos. Y el salmista, mirando su pequeñez y su incapacidad, dice, los días del hombre son como la flor de la hierba. Pero qué bueno que el hermano apóstol Pedro tuvo la bendición, la revelación, y nos dijo que la hierba se seca, que la flor se cae, pero que el que guarda la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios por esta verdad liberadora que nos permite recibir el fortalecimiento necesario y también nos instruye cuando tenemos la necesidad de la ayuda de Dios. Con la palabra de Dios se viabiliza la forma de poder llegar al trono de la gracia y recibir el oportuno socorro del Señor para nuestro beneficio. ¡Qué bueno! Y para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, sí, que Dios nos ayude. Algunos hermanos nos han sugerido que hablemos un poquito de Primera de Juan. Seguro que usted habrá leído alguna vez esa cartita o esas cartitas. El hermano Juan escribió 3 cartas, una mayor y 2 de apenas 10 o 12 versículos cada uno. Pero él nos da una serie de enseñanzas prácticas, aplicables, comprensibles. Y ese hermano Juan, que injustamente ha sido llamado Juan el teólogo porque escribió también un evangelio, decimos que injustamente porque comparar a un hombre como el hermano Juan con un teólogo, eso tiene que ser pecado, necesariamente, dada la condición maléfica, diabólica, del pensamiento impío de los teólogos, que interpretan la palabra, que venden la palabra y que imponen la palabra. No, el hermano Juan no hizo teología. No, porque teología es interpretación. Y el hermano Juan recibió una revelación y nos la dio con toda libertad, de forma espontánea, franca y gratuita. Lo más importante de todo, gratuita. Primera de Juan es una cartita de unos 100 y tantos versículos. Y como dijimos, segunda de Juan, 10 o 12 versículos, y tercera de Juan por igual. Vamos durante estos días a leerlas y esperamos que usted tenga la amabilidad de dedicarle durante estos días algunos minutos o algunas horas a esta maravillosa declaración de fe y de amor de mi hermano apóstol Juan, y le va a ser de mucha bendición. Primera de Juan. El capítulo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto,
Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no practicamos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese es el capítulo 1. Ahora, concédanos la amabilidad de su atención para que leamos el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos.
Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que estamos en el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No os he escrito esto como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que confiesa que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En el Padre y en el Hijo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Según la unción misma, os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según la unción, ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos apartemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan, capítulo 2. Ahora, Primera de Juan, capítulo 3, hermosamente, el hermano Juan dice:
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y todas las cosas que pidamos a Él, las recibiremos de Él, porque hacemos su voluntad y guardamos sus mandamientos. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos
permanece en Dios y Dios en él. Y en esto conocemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gloria a Dios. Y en esto conocemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan, capítulo 3. Ahora, Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Este es el espíritu, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros oísteis que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Gloria a Dios. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Gloria a Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan capítulo 4. Y en conclusión, Primera de Juan capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Hijito, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5. Ahora, segunda de Juan. Segunda de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos aquellos que aman la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Y este es su mandamiento, que andemos en amor como Él nos lo ha mandado. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste sí tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Eso es segunda de Juan. Ahora, para concluir, tercera de Juan. El anciano a Gayo el amado, a quien yo amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tenga en todo y que tenga salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu amor, de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el saber que mis hijos andan en la verdad. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio acerca
de tu amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen con su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré la obra que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlas. Se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hermano, no imite lo malo. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Esa es tercera de Juan. Hermanos amados, lo único que podemos recomendar, y además se nos acabó el tiempo, ahí está primera de Juan. Léalo una y otra vez y note qué maravilloso. Y solamente haremos hincapié en esto. Ese hombre, hermano Juan, llamado el apóstol del amor, y que incluso muchos teólogos le han dedicado muchas palabras hermosas, se las merecía. Pero ese hombre, apóstol del amor, dijo claramente que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Ese bendito hombre de Dios dijo: si alguno viene donde ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos amados, hemos recibido algunas expresiones muy desagradables en torno a nuestra persona por hablar de la necesidad de discipular, bautizar y enseñar. Pero esa es la doctrina de Jesucristo. Ahí se sintetiza todo. Ahí está el cumplimiento del mandamiento de Dios: amar a Dios con toda la fuerza, con todo el alma, con todo el entendimiento, con todo, y al prójimo como a uno mismo. Y el dueño del Evangelio me dijo a mí, le dijo a usted, que fuera por el mundo, discipulara, bautizara y enseñara. Esa es la doctrina de Jesucristo. El que contradice eso no tiene a Dios. Por lo menos hágase un favor. Si usted no ha podido entender esa verdad, por lo menos no blasfeme de esa manera. No por nosotros, no, sino que está chocando directamente con Dios, con el mismo Señor Jesucristo, y eso es blasfemia. Que Dios nos ayude. Le dejamos como tarea primera, segunda y tercera de Juan. Que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura y tener la paciencia de oírnos leer, equivocándonos algunas veces, primera y segunda
y tercera de Juan. Mañana, si el Señor lo permite, volvemos de nuevo con Biblia pura. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas.